Nicole Vintimilla, ¿dónde está? Hágase No, presente. profe, es bueno que... La presidenta, bueno, siempre responsable, una chica ubicada, nunca se sale del guión. Carmita me dice, hola profe, no sé qué pasa, no tengo audio. Lo voy a poner tranqui. ¿Qué será de hacer con Carmita? Porque no tiene audio. Todos tienen audio, ¿no? Todos me Tal escuchan. vez que lo pueda volver a cerrar y lo vuelva a abrir, porque ahí en lo que se inicia se desactiva para empezar audio y tal vez lo deja activado en ese sentido. Tal vez lo puede empezar a entrar con el audio activado y luego lo pueda apagar. O sea, pongo Tal vez sea por ello. O sea, que se salga de la reunión y vuelva a entrar nuevamente. A ver, hagamos eso. Que para mí todo este tipo de experimentos son... ¿Y cómo? Estoy en la reunión, ¿no? Sí, estamos en reunión y está grabando. No sé. Aquí dice finalizar reunión. Usted me dice, pongo finalizar reunión para todos. No, usted no. Él tiene que No, finalizar reunión Camila. sino la que tiene el problema con el audio, ella se sale de la reunión y vuelve a entrar. Ah, ya. Entiendo. Sí. Ahí Tiene al que iniciar le da una pulsar el opción link de otra vez empezar y sin ahí es lo que video sale, y le va a salir. audio. Claro. Y empezar con audio. Bueno, Ya lo tiene. Aitara Centales, que nos cuente algo, a ver cómo van las cosas, Aitara. Está callada. Son muy callados las chicas, realmente. Es que estoy comiendo, profe, dice Aitara. Es que está comiendo. Sí. Manda un guiño, Aitara. ¿Qué está comiendo, Aitara? Comida de Dios. Comida. Bueno, chicos, arranquemos. Vamos con nuestro libro. Hay dos libros, ¿no? El manual de escritura académica, que ya lo tenemos, ya lo han comprado o lo han ubicado. ¿Ha habido avances con esto? Estoy buscando el aquí, no está. El de César no está. Ahí no, en otra forma o en algún otro lugar. No lo he encontrado. Luz. Y salirlo a comprar está un poco complicado, pero profe, no es que no se puede salir. Al menos yo tengo varios inconvenientes en salir porque yo vivo en un pueblito. Y de mi pueblito a la ciudad estoy a hora y media y tengo que pasar por ciertos puntos de control que los policías no dejan salir. Unos le dicen que va a hacer tal diligencia o tal cosa y no los dejan salir ahorita. Al menos acá está complicado, súper complicado. Por lo que yo vivo en una parte de Manabí y acá donde yo estoy, gracias a Dios, no ha llegado el virus todavía Bueno, ¿y y dónde por vive eso usted para está... ir a vivir allá? O sea, No, profe, no me quede por allá. no me diga esas Sandy, cosas. ¿dónde lo conseguiste, Anda Sandy? autoestima eso. Yo Sandy, quisiera... ¿Dónde está viviendo usted? Hello. Yo vivo en una parroquia que se llama Guale. No sé si el mapa los ubica o algo.
pero es cerca de Jipijapa, llegando a Paján, de Paján llegas a un pueblito que se llama Camposano, de Camposano llegas acá donde estoy yo, a Guale. Qué No está maravilla. tan lejos de Manta, está como a 3 horas. ¿Cuántas personas viven ahí en Guale? Alrededor de unas 1.500 personas, 1.300. Steven, tú podrías escribir un ensayo genial, porque tú estás ¿Ya? viviendo algo atípico respecto a algo atípico. O sea, estás en un sitio, digamos, bendecido, digamos, un sitio que ha tenido mucha suerte porque el virus no ha llegado allá. Claro, prácticamente es verdad, ya vamos casi 3 meses de la pandemia e incluso acá no se ha escuchado nada de que hay virus ni nada de esas cosas, ni contagiados, ni nada por el estilo. Como ya le dije, es que hay full control, full control. Al entrar acá está casi imposible, porque hay policías 24/7 en un punto específico. Unos 2 kilómetros más adelante también hay policías ahí de parte y parte. O sea, pueden entrar por Olmedo o pueden entrar por Pedro Carbo, que es parte del Guayas, pero solo llegan hasta ahí. De ahí para acá ya no entra nadie. Está súper complicado entrar acá. Y mucho menos salir. Solo entran camiones que traen mercadería, víveres, legumbres, todas esas cosas y gracias a Dios el virus acá no ha entrado. O sea, estamos tranquilos, se respira aire puro, estamos todos tranquilos, nadie está asustado en esas cosas, por lo que hay full control. Ya, correcto. Eso está bien, eso está muy bien. A ver, veamos. Angie Mieres, a ver qué cuenta Angie. Angie, ¿está por ahí? Angie puso el micrófono y... Hola, profe. Angie, ¿cómo Ahí está? estoy. Qué bueno verla a los tiempos. Ah, ¿Cómo bueno. ha pasado, ah? Igualmente, profe. ¿Cómo ha pasado esta temporada? Pues aquí pasando esta temporada de cuarentena. Ya. Se ha visto con Jesús, su amigo Jesús, el filósofo. ¿Mándame? Jesús, el novio de su amiga, de... ¿Cómo se llama esta chica? De Paola. 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 Yo tenía mal a Jesús. Paola. Siguen con Jesús, ¿no? Sí, ¿Dónde está Paola? sí, creo. Ah, bueno. Ya. Y recuerda que Jesús era una persona muy, muy, muy extraña, ¿sí? Por eso lo escogí yo como ayudante de cátedra. Profesor, me escucha recortado. Que era un poco extraño Me Jesús. escuchan recortado, no. Ah, ¿por qué? Filosófico, existencial, asocial, un poco a ratos distópico. Pero bueno, No entiendo nada, se escucha recortado el audio. está un poco entrecortado, creo, ¿no? A ver, veamos si cambiamos a esta. Pero yo le escucho a usted, yo le estoy viendo y escuchando. Yo no escucho muy cortado, no entiendo muy bien. Bien, bueno, voy a intentar armar rápidamente una primera clase
sobre la base de lo que es el primer tema que trabaja Raúl Vallejo, barreras para la cultura de investigación. No sé si ya leyeron algo de estos primeros, estos son 6 páginas creo, pero son importantes. Irving, no sé si leíste algo. No, o sea, te cortaste el pelo y dijiste, ya, he cumplido. No me he cortado el cabello. Risto, a ver, Risto, el músico, por favor, que aparezca, Risto. ¿Cuándo hacen una canción con Bruce así a la distancia, como están ahora haciendo? Profesor, Risto, qué bueno. ¿cómo está? ¿Cómo le va? Se lo ve más apuesto que antes. Bueno, no diga eso, por favor. Voy a usar mis gafas. Me compré unas gafas para para iniciar el curso. Ah, qué bien. Se lo ve bien. Mejor, ¿no? Bien. Trabajemos rápidamente estas categorías que maneja Vallejo, que son las categorías que en definitiva entorpecen la investigación. Él habla de etnocentrismo. Etnocentrismo. A ver, ¿quién me dice qué es etnocentrismo? Lucía, ¿qué es el etnocentrismo? Le leo, No, pues no, se trata porque, de porque aquí en el libro está la definición. No, yo sé que está obviamente está en la O definición sea, en el libro, pero claro, hay que un poco reinterpretar todo. Nosotros vamos a trabajar sobre la base de nuestros propios conceptos. Más o menos, ¿qué sería para ti, Sandy? los valores y costumbres en los que uno ha sido educado, desde que uno ha sido niño hasta ahora en la actualidad, ¿no? O sea, esos valores que nos distinguen de otras culturas, sociedades o algo así. Eh, Bueno, pero el etnocentrismo es cuando creemos que esos valores son superiores a los de otra cultura o a los de otra sociedad. Entonces, por eso en investigación, sí, continúe, Bruce. ¿aló? Sí, siga. Ya, eso le iba a decir, pero por eso investigación lo plantean como una barrera, porque al nosotros poner como en primer lugar o en ese altar los valores y sobre todo culturales, vamos a entorpecer las investigaciones cuando hablamos de otras culturas o de manera general. Claro, lo que pasó bueno, estamos hablando a nivel histórico, lo que ha pasado con las famosas conquistas entre pueblos. Los españoles conquistaron América y devastaron a las poblaciones con el pretexto de que, bueno, no sabían leer, no sabían escribir, no tenían, tenían otros dioses, entonces eran salvajes, ¿no? Cuando nuestras culturas aborígenes, preincásicas, encásicas incluso, tenían simplemente una visión diferente del mundo.
Entonces, etnocentrismo básicamente es eso, ¿no? Erigir valores y costumbres de nuestro grupo como los más importantes o los centrales o los que en definitiva marcan la diferencia. Aquí también habla del tema de la costa y la sierra, que es verdad, el famoso regionalismo que se da, ¿no? Vallejo dice que esto conduce a los famosos estereotipos. Tener una visión etnocéntrica puede generar estereotipos, ¿no? Crear estereotipos, es decir, bueno, yo voy a pensar sobre la base de lo que me han dicho durante años y no sobre la base de mis reflexiones o de mi investigación o de lo que he podido constatar, sino sobre la base simplemente de lo que he escuchado. O sea, si he escuchado que los serranos son taimados, bueno, los serranos son taimados. Y si yo en la sierra he escuchado que los costeños son vivarachos, voy creándome una imagen, ¿no? Pero eso es una imagen distorsionada de la realidad, totalmente distorsionada. Es una persona que investiga, bueno, tiene que romper todo eso de su mente. El estereotipo. ¿Qué otro estereotipo podría existir? Por ejemplo, Sharaye, algún estereotipo. Sharay Mero. Sí, profesor. ¿Cómo está, Sharay? Hola. Muchos saludos a su madre. Espero que todos estén bien en su casa. Gracias, profesor. Sí, igualmente. Cuidándonos mucho sin poder salir, pero, pero bien. Qué bueno verla y muchos saludos a la tía Nena, ¿no? Gracias, profesor, igualmente. Siempre lo tiene en su mente y especialmente a Bastian. Gracias, gracias. Sharay, el tema de los famosos estereotipos. ¿Me puedes mencionar algún estereotipo? Bueno, en general, nosotros sabemos que estereotipos hay un sinnúmero. El más, bueno, uno de los más nombrados o algo así pueden ser los estereotipos de belleza, o de educación, o de culturas a sí mismas. Correcto, estereotipos de belleza, por ejemplo. ¿Qué es la Ajá, belleza? ¿No? exacto. Sin embargo, cada uno va como que empleando su estereotipo, el estereotipo que uno cree que debe ser correcto. Pero se puede decir que no hay un estereotipo exacto. El estereotipo es una imagen no comprobada que Ajá, desde la infancia nos ha sido formada, ¿no? claro. Sí, por eso le digo, o sea, un estereotipo no puede ser algo exacto, porque es algo según el punto de vista de cada uno. Ahora bien, Vallejo menciona el subjetivismo. El subjetivismo consiste en juzgar los hechos tomando como base la afectividad, bueno, la empatía o antipatía que tenemos o sentimos hacia determinadas personas, o sea, o hacia determinados eh, eh, situaciones, ¿no? Nosotros como investigadores, como futuros psicólogos, bueno, ustedes como futuros psicólogos, no pueden tener una visión subjetiva. Es decir, deben evitar tener visiones subjetivas. Por ejemplo, si les cayó mal una profesora de psicoanálisis, no pueden creer que el psicoanálisis no sirve. Que eso es
un tema subjetivo, no totaliza la realidad, no es una visión científica. ¿Ya? El mismo tema que se da, por ejemplo, ahora respecto a correísmo, anticorreísmo, todas estas cuestiones políticas, clasificar a las personas, es correísta, no, este es anticorreísta. Eso es un tema desgastante y al mismo tiempo que se aleja mucho de lo científico, porque trabajamos sobre subjetivismo y trabajamos sobre prejuicios. Entonces no podemos trabajar así jamás. Caso correísmo, anticorreísmo, hay que entender que en la política hay matices. Por ejemplo, el tema correísmo hay que ubicarlo como una década de populismo en el que se aplica un modelo de Estado benefactor que sí beneficia a determinados grupos más pobres. Termina el gobierno Correa, asume Moreno, cambia el modelo económico, cambia totalmente el modelo económico. Y en ese instante se da un desajuste muy fuerte en la economía de los grupos más vulnerables. La pandemia que estamos viviendo es una pandemia que pudo ser, bueno, no evitada, pero sí no pudo haberse convertido en catástrofe como se ha convertido acá. Si existía un poco más de cuidado con el tema de la salud pública. Recuerden que se disminuyó aproximadamente 30% anual el presupuesto en salud pública en los últimos 2 años. Eso es una locura, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el 5 de febrero ya la OMS dijo, llega el coronavirus, ya viene el coronavirus, ya hay un virus muy fuerte, peligroso, va a ser pandemia, tengan cuidado. 5 de febrero. Y el 6 de marzo todavía se autorizó en Ecuador que se juegue un partido de fútbol con estadio lleno, ¿no? Dense cuenta el nivel de improvisación, de errores que se han cometido para manejar esta crisis. Entonces, por eso, imposible trabajar sobre la base de subjetivismo, sino es mejor trabajar sobre la cuestión fundamental que son los hechos, ¿no? Los resultados. Por ejemplo, en política, ustedes deben trabajar sobre la base de, bueno, a ver, índice de Gini, porcentajes de analfabetismo, porcentajes de desnutrición, de nutrición, etcétera, etcétera, etcétera. Cantidad de becados, cantidad de estudiantes por aula, ¿no? Hoy día me tocó dar clases en Derecho en un aula con 60 chicos. ¿Se dan cuenta? ¿Eso qué implica? Obviamente implica una pauperización de la educación. Se está dañando la educación pública. Como quiera, aquí tenemos un grupo de, creo que somos, Lucía, ¿cuántos somos? Profe, somos 29 en su clase. Bueno, estamos matriculados 29 ahora. 29. Pues claro, es mucho más fácil manejar un curso de 29 que manejar un curso de casi 60 chicos. Se daña, se pauperiza la educación.
A ver, vamos con otros elementos que plantea Raúl Vallejo. Plantea el autoritarismo. ¿Qué se entiende por autoritarismo? María José Arteaga. María José, ¿está por ahí? No creo que está por ahí. Sí, profe. Así está, María José. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Yo entiendo el término como que algo se debe regir a un solo, como que a un solo mandatario o a un solo bando, por ejemplo, por decir así. El poder absoluto hacia alguien, hacia una sola persona. Bueno, esa es la idea desde el punto de vista político. Creer que existe poder de mando de una sola persona. Ese es el autoritarismo, pero también el autoritarismo existe a nivel intelectual cuando, por ejemplo, nosotros queremos argumentar algo sobre la base del pensamiento de o sobre la frase de un pensador, ¿no? Ya, lo dijo Marx, o lo dijo Nietzsche, o lo dijo Freud, o lo dijo Albert Camus, ¿no? Es decir, no podemos ubicar como máximas o como referentes totales a pensadores o pensamientos de algunos investigadores, científicos, escritores. Ellos han tenido su proceso, han avanzado, dan sus aportes, pero dentro de lo que es una investigación, ustedes tienen que comprobar realmente lo que están planteando, ¿no? Ayuda, obviamente, tener una base teórica y tener autores conocidos o reconocidos como un elemento teórico. Pero también es más importante que ustedes se puedan sustentar sobre la base de sus experiencias propias, de sus investigaciones, de su reflexión, de su propia reflexión. Es decir, no basta con que lo haya dicho Marx, no basta con que lo haya dicho Hegel, Platón, no basta. Es un elemento que nos puede servir. Entonces, ese es el autoritarismo, cuando una persona sustenta algo sobre la base de que, es que fulanito lo dijo. Como fulanito lo dijo, ya tengo el 10 y tengo ya la investigación hecha. Lo otro es el dogmatismo. El dogmatismo está más vinculado a los libros, libros religiosos en general. Habla de la Biblia, del Corán, es decir, tratar de sustentar algo sobre la base de una frase o de un escrito, de un versículo en algún libro sagrado. Es otra forma de dogmatismo. Este dogmatismo es todavía más nocivo, ¿no? Incluso hay personas que muchas veces son demasiado radicales con el tema de los dogmas y no pueden encontrar un balance, ¿no?, entre lo que es la creencia de uno y lo que es la creencia de los otros.
Bien, entonces, Vallejo lo que termina planteando es que hay que tener mucho cuidado con el tema de estas barreras y por otro lado, eh, cómo evitar los llamados prejuicios, ¿no? Que es en definitiva lo que hemos estado mencionando. Todo lo que armamos sin haber investigado. Nos valemos de muchas cosas simplemente porque hemos escuchado o porque sentimos o porque nos han contado o porque forma parte de nuestra cultura. Eso entra dentro de lo que se llama prejuicio, ¿no? Los pobres son vagos. Los pobres son pobres porque son vagos. Prejuicio, esa es una estupidez supina, ¿no? Ese es un prejuicio. No se ha investigado, por ejemplo, que la pobreza, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Chile, perdón, que es uno de los más desarrollados, los pobres muchas veces, porque no hay una buena dinámica social, es decir, no existen posibilidades de que los pobres estudien en las universidades, la gente no puede mejorar en su posición económica y social, ¿no? Eso es terrible. La educación permite un poco esto, ¿no? La educación sí permite que se dé un avance en cuanto a la dinámica social y que podamos mejorar nuestra situación económica en algún momento. Pero las personas que no tienen ese acceso a educación están condenadas a seguir siendo pobres o explotadas, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta eso. La ética de la investigación, entonces, plantea Vallejo que es fundamental. Incluso yo había pensado un ejemplo, si estoy escribiendo un artículo sobre el complejo de Edipo, ¿no? Y estoy armándolo, lo tengo ya bien estructurado, todo. Y me encuentro con una autora como Margaret Mead. ¿Se acuerdan de Margaret Mead? Emily. No sé si se acuerda de Margaret Mead, Emily. ¿Alguien se acuerda de Margaret Mead? Chicos, Paola Estefanía, ¿se acuerdan? Antropóloga. Antropóloga, muy bien. Sí. Voy a ver qué cantidades son. En el segundo semestre hablamos de eso. Chicos, he arado en el mar. He arado en el mar. Qué barbaridad. Vamos a ver. Carmita, ¿está por ahí? Lucía. Sí, A ver, Carmita. dígame, profesor. Margaret Mead. Primero le mando un abrazo y saludos. Espero que se encuentre bien. Gracias, profe. A ver, Margaret Mead, como dijo mi compañero, fue antropóloga estadounidense. ¿Qué más le puedo decir de ella? Fue una activista muy comprometida con lo que fue el feminismo y los derechos humanos. Ya, correcto. Pero sí, hay algo fundamental respecto al tema de el complejo de Edipo. Ella desvanece el complejo de Edipo desde una visión antropológica, porque ella vive en unas tribus en Oceanía,
donde los chicos crecen bajo la tutela de sus tíos, ¿ya? Y son entregados a sus padres a los 14 años, aproximadamente 14, 15 años. Entonces el padre tiene otro rol, y aparentemente no hay ese conflicto que se da en la adolescencia, ¿no? La famosa rebeldía del adolescente que se rebela justamente contra el padre. Esa es una teoría de Margaret Mead muy interesante porque la trabajó con aldeanos en Oceanía. Se me fue el nombre de la tribu. Pero el tema es aquí que ella levanta una teoría, es una teoría interesante, y dice que el comportamiento de las personas depende mucho de su entorno social, no depende tanto de la condición individual, sino del entorno social. Entonces hay que tener en cuenta eso, no olviden ese dato, ¿no? Margaret Mead, ese nombre es muy importante, tiene que ver mucho con psicología social. Chicos, Margaret Mead. Entonces, si van a hacer un ensayo sobre, qué sé yo, el complejo de Edipo, no tomar en cuenta a Margaret Mead sería un error. Incluso para sopesar, decir, bueno, pese a que Margaret Mead plantea esto, Freud dice esto respecto a tal conducta, pero sin embargo tenemos estos datos o esta información respecto al tema de los conflictos de adolescentes. Es decir, tenemos que crear un diálogo entre autores, Freud, Margaret Mead. Tendríamos que ahí, sobre la base de ese diálogo, ubicarnos nosotros. ¿Se entiende esto? Camila Zambrano, no sé si se entiende. Camila, Patricia Sí, Zambrano. profesor. No sé si se Buenas entiende. Sí, con esto que usted nos estaba contando de Margaret Mead, yo pienso que su estudio tiene mucha relevancia con lo que fue el complejo de Edipo, ya que contradijo todo lo que tal vez Freud en algún momento dijo de que tenían una cierta atracción por la figura paterna. Como no se dio en esta tribu en Oceanía, que al contrario fueron los niños criados desde pequeños por los tíos. Entonces nos damos cuenta que esto fue totalmente contradictorio con lo que dijo Freud. Claro que sí. Ahí está un poco la complejidad y la riqueza de la investigación científica, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo les voy a pedir que hagan un trabajo corto, unas 20 líneas, que escriban unas 20 líneas, 20, 25 líneas, redacten un microensayo, ¿no? 25 líneas corto, sobre el tema de la pandemia. La pandemia puede ser la pandemia en mi barrio, la pandemia en mi pueblo, la pandemia en mi entorno, cómo se ha vivido, cómo la han vivido. Si tienen alguna reflexión respecto a ese tipo de vivencia de ustedes, vivencia individual, personal, cómo la podrían engarzar con lo que está pasando a nivel global, mundial. ¿Ya? Recuerden que la palabra pandemia quiere decir enfermedad del pueblo, pandemia. Y pandemia está vinculado justamente a eso. Es una enfermedad del pueblo, una enfermedad de pobres.
Tomen en cuenta que el 40% de la población, el 40% de la población mundial no tiene acceso ni a agua potable ni a jabón. Si tenemos ese dato, nos podemos dar cuenta por qué la mayor parte de contagiados son personas de escasos recursos. No es por un tema de que ellos quieren, son irresponsables o incultos. Es un tema de que no tienen recursos, ¿ya? Eso hay que tenerlo claro también. Ahora, si hablamos de una multitud que se aglomera frente a un McDonald's para comprar hamburguesas, ya es otro cantar. O si hablamos de una multitud que se aglomera para entrar a una tienda de ropa, estamos hablando ya de otro tipo de fenómeno social. Hablamos de alienación, claramente, ¿no? No sé, Bruce, ¿qué piensa usted? Buenas tardes, profe. Sí, con respecto al deber que nos mandó, o sea, es importante que nosotros tengamos esa visión, en primer lugar, nosotros en nuestro entorno que vivimos. En este caso, lo más cercano es el barrio, y cómo nosotros lo vamos a adaptar en comportamiento a nivel mundial, o sea, porque es común que en cada país, en cada sitio, en cada sector, se vive esta pandemia de manera diferente. Con los datos que usted nos plantea, incluso aquí viene lo que es los prejuicios y los estereotipos, que las personas son indisciplinadas, como usted lo viene diciendo, porque son pobres en este caso, que no tienen la cultura por tantas razones que la gente estereotipa, pero no ve ese otro lado de la moneda, que en realidad existe la carencia de recursos, existe esa marginación de parte del gobierno, esa falta de interés por las personas que están pasando esta situación de una manera más complicada, un poco más crítica se podría decir. Correcto, Bruce. Bueno, no olviden, vayan ya organizando esa idea de el esquema de cada ensayo con una introducción, un desarrollo y una conclusión. 5 oraciones para la introducción, pueden ser 2 párrafos o un párrafo. En el desarrollo pueden entrar 3 o 4 párrafos aproximadamente, una idea principal que va en un párrafo y que se apoya en 2 ideas que están detalladas en 2 párrafos más, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de que la pandemia es una enfermedad de los pobres, tengo que decir por qué es una enfermedad de los pobres. Siguiente párrafo, hablo de cuáles son las condiciones de pobreza que agravan el tema COVID-19, ¿ya? Y si hablo al mismo tiempo de que el COVID-19 es una enfermedad de pobreza y es una enfermedad de salud pública, tengo que hablar en el siguiente párrafo sobre el tema de la salud pública. ¿Cómo está funcionando la salud pública? ¿Se entiende? Esa es la oración principal. Yo digo, pandemia, pobreza, salud pública, empleo, ¿no? Empleo, que también es clave, que la gente que sale a la calle no es porque quiere divertirse, sino porque realmente necesita ganar algo de dinero y no hay empleo formal, entonces estamos hablando de subempleo. Más subempleo genera obviamente más aglomeraciones y más contagios. Entonces, ¿por qué COVID-19 es una enfermedad del pueblo? ¿No? Eso iría en el desarrollo, ¿no? Una idea principal, 2 ideas de apoyo y al final
una conclusión, igual otras 5 oraciones. En el párrafo, cada párrafo, enfóquense en 5 oraciones. Manejen ese esquema. Obviamente es un esquema, pero les va a ayudar un poco a organizar mejor sus ideas. Me gustaría que así empecemos a trabajar los ensayos, que aunque no es la fórmula, el non plus ultra, la última palabra, pero sí nos puede ayudar a ser más organizados para escribir, para redactar. No sé si hay alguna pregunta más. Nicole, tal vez alguna pregunta. Steven. Profe, ¿para cuándo habilitaría el aula para el deber? Bueno, se habilitaría esta semana y se recibiría hasta la próxima semana. Ok. ¿Les parece bien el plazo de una semana para un microensayo de 25 líneas? Sí, una semana está bien. Profesor, y con respecto al libro de Raúl Vallejo, que no hemos conseguido la mayoría, ¿cómo hacemos por ahora? Voy a seguirles enviando el libro por fotos. Le voy a enviar a la presidenta. La presidenta lo hace circular. Voy a sacarle más fotos y es lo que tenemos, ¿no? Me parece que el compañero Sandy de Toala ya tiene el libro, lo consiguió. ¿Dónde lo conseguiste, Santi? En el aquí de Tarqui. Yo les había mencionado el aquí de Tarqui. ¿Quedan más ejemplares ahí en Sandy? ¿Cuándo lo compraste? Solamente vi uno. Porque yo fui y no había nada. Solo- Sandy se llevó el último. Sí, yo creo que era el último porque era el único que estaba ahí en El único la que estaba. estantería. Ahora Sandy podría ser una obra de caridad gigantesca con el curso y sacar copias del libro y enviárselo a cada uno, ¿no? Claro, Vamos, Sandy. escanearlo. Escanearlo. Podrías escanearlo, Sandy. Sí, escanéelo. Sandy, escanéelo. Ya. Ya. Les envío a los chicos. Eso hagamos ya hablando. Ya. Perfecto. Ya, profesor. Elisa Macías para todos escaneado, dice. Bueno, chicos, como siempre un placer, ¿ah? Igualmente, profesor. Espero verlos pronto. La próxima semana nos vemos. Recuerden que vamos a hacer una conferencia de estas por semana. De ahí yo les voy a armar un video por semana también. Y va a haber una tarea, ¿no? Irving, espero que de corazón, que me hayas disculpado tantos daños psicológicos. Ahora te cortas el pelo de esta manera también. Yo me siento un poco culpable. Irving Cacao. Chicos, son un lindo grupo, ¿ah? Los quiero mucho. Cuídense. Pásate bien, profe. Igualmente, profe, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Igualmente, profe, que pase bien. Fuerza.